soy hijo de un maestro migrante nicaragüense. Cuando yo era pequeño, empecé a conocer cosas que escribía mi papá. Tenía unos textos bellísimos. De ahí me nació la inquietud de escribir. Y con el paso del tiempo, esa inquietud se convirtió como en una urgencia. Yo quiero hacerte preguntas que nunca te he hecho, por ejemplo, la que sigue, y es hablar sobre el deseo de la escritura. Dice Juan Villoro: la literatura busca la utopía de un mundo intangible donde la eficacia depende del deseo, cuando desear todavía era o es útil. ¿Para vos el deseo de la escritura es útil? Es fundamental, por supuesto. Y es útil, porque creo que difícilmente podría desarrollarse una actividad literaria permanente si no existe el deseo que impulse esa actividad. ¿Cómo abordaste tus primeras, digamos, ya cuando empezaste a escribir, pensaste que podías escribir o ser novelista, digamos? Yo desde los inicios de mi carrera como periodista, cubrí temas centroamericanos. Y entonces, en esa época, que fue la década del 80, estaban todos los conflictos político-militares de Centroamérica en carne viva. Yo de alguna manera me involucré políticamente también en ese proceso, particularmente, bueno, primero con lo de Nicaragua era más afectivo el asunto, claro. La guerra de los sandinistas contra Somoza, luego fue la guerra en El Salvador, en la que me involucré como periodista con las fuerzas revolucionarias de El Salvador. Y entonces, en algún momento empecé a sentir la necesidad de contar muchas cosas que había vivido, que había visto, que había oído, en las que había trabajado, y fue ahí donde salió mi primera novela, que es El Teatro Circular. El Teatro Circular es de alguna manera una especie de Frankenstein, de monstruo de Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque es una historia articulada, pero que transcurre con retazos de los distintos países de Centroamérica en conflicto. Esa la publicaste con Educa. Con Educa. ¿Y fue premiada? Sí, yo la envié en dos oportunidades. Sí, yo la envié a un concurso de Educa, el concurso anual que hacía Educa, que ese año le tocaba la novela, y ganó el premio. Era un premio único, era a nivel latinoamericano. Luego, esa misma novela fue premiada, recibió el premio nacional. Bueno, eso fue un gran estímulo, realmente. Digamos que acrecentó el deseo. El deseo que posteriormente recayó o se abrió hacia la siguiente novela, que se llama Los Gallos de San Esteban. Sí. Bueno, en esa época resulta que yo estaba trabajando ya como editor de la agencia France Press, aquí en San José. Y un día llegó una nota que tenía que editar. Resulta que era un conflicto entre dos familias, muy sangriento. Se dice que más o menos la mitad de la población de ese pueblo murió en el conflicto. Pero la forma en que se daban las cosas era muy peculiar. Recuerdo que la nota hablaba de un acto en el que se había firmado la paz entre las dos familias, en la que estuvo el obispo de Juticalpa, que es la cabecera del departamento de Olancho, el jefe del ejército y el alcalde y otras personalidades políticas en ese acto. Y era como una réplica en pequeño de los procesos de paz que se estaban dando en ese momento en Centroamérica. Entonces, me llamó mucho la atención y le pedí al corresponsal de Honduras que me ayudara a conseguir material sobre esa historia. Él me mandó muchos recortes periodísticos, fui recopilando información, fui armando la historia y finalmente me fui para San Esteban, donde todo el mundo me recomendaba que no era recomendable ir. Sí. Porque estaba muy fresca el Claro. asunto y era peligroso. Y me fui. Y no, me fue muy bien, me trataron maravillosamente. Y hice una investigación ahí ya más a fondo, hablé con los personajes principales y los secundarios y con todo el mundo, y ya me vine con todo el material y me puse a trabajar aquí y hice la novela.
Hay otra cosa que dice también Juan Villoro, y es que no hay literaturas individuales, toda obra pertenece a una época abierta al influjo de lo colectivo, que es esto precisamente que estás vos hablando. Claro. Escribimos lo que está en el aire, dice él, y esto me lleva a En clave de luna. En clave de luna es una novela también de mi experiencia cotidiana. Yo en esa época, estuve trabajando unos meses en el diario La República y sinceramente yo nunca he conocido un mundo tan loco como el de esa redacción, aunque dicen que todas las redacciones Son un poco así. Son un poco así, pero bueno, esa era pasadita de loca. Muy lindo, ¿no? Un ambiente muy, muy divertido porque las locuras eran bastante llamativas. Entonces se me ocurrió escribir una novela sobre la vivencia de una sala de redacción. Y bueno, al principio no sabía cómo hacerlo, no se me ocurría, porque una novela tiene que tener un argumento. Entonces se me ocurrió que lo mejor era una noticia. Y entonces se me ocurrió escribir la historia del psicópata. O sea, se me ocurrió escribir que la novela transcurriera en el desarrollo de esa historia del famoso asesino serial que conocemos como el psicópata. Entonces aproveché un contacto personal y logré que me prestaran el expediente completo del psicópata, de ese caso, que era una cosa así de este tamaño. Un mamotreto. Un mamotreto. Pero me metí ahí, me prestaron una oficina y ahí me metí a leer y a buscar y empecé a encontrar cosas verdaderamente asombrosas que creo que muchas no habían salido a la luz pública. Entonces lo que me ocurrió fue que lo que era una excusa para escribir una historia sobre periodistas se convirtió en la historia y los periodistas eran, digamos, los instrumentos para la historia esta. Y eso es la novela En clave de luna. Sí, hay algo interesante que dice Bertolt Brecht en relación con la novela policíaca. Y él dice, la novela policíaca tiene por objeto el pensamiento lógico y exige al lector un pensamiento lógico. En este sentido está cerca del crucigrama. Me llamó mucho la atención esta palabra crucigrama. Especificar la causalidad de las acciones humanas es el principal placer intelectual que nos ofrece la novela policíaca. Creo que yo agregaría algo más. En el mundo actual, digamos, en que el ciudadano común y corriente, la ciudadanía en general, tiene acceso o puede tener acceso a informaciones sobre lo que hacen los políticos, puede ser también útil para desentrañar un poco el mundo de la corrupción. Entonces, yo pienso que la novela negra, sin perder sus propiedades, puede perfectamente ser un instrumento muy importante para... De denuncia. De denuncia, de develación de la realidad social, política, económica. En ese sentido, digamos, rompería un poco el marco ese de la historia fundada principalmente en el crimen, en el asesinato. Y en averiguar quién asesinó a... Y el trabajo policial de averiguar. ¿Me entendés? O sea, es como otra dimensión. Es como más la psicología y la sociología de esos personajes. Exactamente. Y me interesa como saber cómo la tejiste, cómo la construiste, porque... Bueno, lo hice muy intuitivamente en realidad, muy intuitivamente. Los acontecimientos, los hechos relacionados con este asesino serial en sí eran suficientemente enigmáticos como para aportar eso que vos decís, ese tejido, digamos, de lo desconocido, el descubrimiento, las conclusiones, eso que implica la novela negra. Como te dije, yo me metí muy a fondo en todo el trabajo de investigación que hizo el OIJ. Entonces, como que ya tenía algunas pistas de eso. ¿Cómo es el lenguaje? Sí, y de esa técnica, digamos, de investigación y de cómo se van armando las conclusiones. En realidad, vos sabés que el asesino el psicópata, no sabemos quién nunca es. fue identificado, No. aunque finalmente dijeron que era una persona ahí, un taxista, muy poco creíble, digamos, por una serie de razones, que no vendría a cuento detallarlas. Yo no creo en esa versión.
¿verdad? ¿Vos crees que se protegió a la persona sí, que claro. cometió el crimen? Sí, yo creo que eso fue un cierre como para decir, no, no, aquí no hubo nada. Pero siempre se dijo que era una persona con algunas vinculaciones políticas. Y adinerada. Sí, claro, y adinerada. Sí, porque si no, no lo hubieran encubierto. Bueno, que eso es un tema que a vos también te apasiona en tu escritura. O sea, sos una persona que le interesa hablar sobre la política, sobre Sí, sí, sí. el poder, sobre... Sí, el tema del poder para mí es muy, muy importante en la literatura, porque está en la esencia del ser humano. El tema del poder es esencial a la historia. Y eso también me lleva entonces a la Guerra Prometida, porque estamos hablando también de el juego del poder. Claro. En una época que para nosotros es prácticamente fundacional, digamos, Absolutamente. como Estado. Sí. Bueno, esa novela tiene una historia curiosa, porque es que en algún momento Oscar Castillo, el cineasta, me llamó porque tenía mucho interés en escribir un guión para una película sobre la guerra. Y ya me explicó lo que quería y por supuesto me llamó muchísimo la atención, desde luego que yo ya entendía que era una historia muy, muy importante. Y por supuesto, como vos decías, hay cantidades enormes de material sobre esa guerra. Y lo curioso es que hay material que enfoca la historia desde distintos ángulos. Bueno, está el punto de vista de los filibusteros, expresado en un libro muy, muy completo de William Walker, que se llama La guerra en Nicaragua. Hay de historiadores de la época, de historiadores modernos, nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos, en fin. Fueron 8 años desde que empezamos hasta que yo saqué la novela, porque una de las cosas que acordamos es que de ese esfuerzo conjunto yo iba a escribir una novela. Y la película, el por guión. Otro lado. La película no se ha podido hacer porque no hay, que para eso se necesita mucha plata y no hay quien la ponga. O no ha habido, digamos. Bueno, veámoslo positivamente. Oscar, a propósito de la Guerra Prometida, estaba leyendo también un textito introductorio que hace Reinaldo Arenas de su novela El mundo alucinante, una novela de aventuras se llama. Él dice, siempre he desconfiado de lo histórico, más que en la historia busco en el tiempo, en el que el hombre es metáfora, porque el hombre es la metáfora de la historia, su víctima. Y él dice que que al escribir la novela, él descubrió que él era la misma persona que el personaje. Y yo te quería preguntar a vos, ¿qué te ocurrió con Juanito Mora y William Walker? Bueno, déjame decirte primero que nada que para mí la parte más importante de la guerra no fue la batalla de Rivas ni la de Santa Rosa, fue la campaña del San Juan, que fue la última, donde se triunfa sobre los filibusteros. Pero en la mayoría de escuelas y colegios eso no se lee, eso no se conoce. Es una mención nada más. Digamos, Walker es un personaje muy complejo, para empezar por ahí, que es en realidad el protagonista. Don Juanito es el antagonista, aunque a la gente no le gusta eso. Generalmente es al revés. Sí. El malo es Walker. Sí, porque el que toma, el que realiza la primera acción, digamos, toma la iniciativa es él, con su llegada a Centroamérica y su intención de apoderarse de los países de la región. Es un personaje muy complejo, la gente lo ve simplemente como un aventurero. El tipo pues, era muy educado, tenía doctorado en medicina, era abogado, periodista, estudios de ciencias políticas, era un hombre muy completo, digamos, intelectualmente, poeta, ¿verdad? Él era un convencido esclavista, tenía toda una justificación ideológica para eso, religiosa incluso. Sí, ¿verdad? Quería expandir además aún más el... Sí, claro, bueno, él veía a Centroamérica como la oportunidad de romper ese empate que existía en ese momento en la Unión Americana, digamos, entre los estados del norte y los estados del sur. Por su parte, don Juanito es un personaje también muy interesante. Don Juanito queda huérfano como a los 19 años, se muere su papá, que era el sostén económico de la familia, y entonces él tiene que asumir las responsabilidades porque era el mayor de toda su familia, eran un montón de hermanos. Don Juanito era muy buen empresario, llegó a ser uno,
si no el más rico, uno de los hombres más ricos del país. Y en ejercicio de la política, pues era muy hábil, evidentemente. Toda la historia muestra que era un tipo muy hábil. Creo que al final, eso a mucha gente no le gusta que se diga, creo que al final se equivocó cuando intentó regresar a retomar el poder. Alguna gente me dice que no, que eso no es cierto, pero yo creo que sí. Yo creo que ya 10 años en el poder es tiempo suficiente para cualquier persona. Lo estamos Ya viendo en este lo estamos momento. viendo en esta América Latina tan Sí. convulsionada estos días. Eso es un tema de poder. O sea, hasta dónde arriesgamos cosas importantes por el poder. Y por supuesto la literatura tiene que trabajar con eso, o sea, tiene que trabajar con el tema del poder si quiere, bueno, si quiere tener alguna relevancia. Ese es mi punto de vista. Toni Morrison también dice una cuestión en relación con cómo ella aborda su literatura. Y dice, me he dedicado toda mi vida de escritora de asegurarme que la mirada blanca no era la dominante en ninguno de mis libros. Esto lo traigo a colación porque tengo, al leerte, hablando sobre el tema del poder, me parece que es un tema constante en vos también, es una preocupación. Sí, digamos, sí, volviendo a la Guerra Prometida, una de las cosas que me parece, digamos, que yo pienso, uno de los méritos que tiene esa novela, es que recrea un poco la vida política de Costa Rica en el mediados del siglo XIX. Muchos de los personajes que fueron protagónicos en todo este proceso de la preparación para la guerra y en la guerra y después de la guerra, todos eran familiares. Qué sé yo, el que da la orden en última instancia de fusilar a don Juanito fue José María Montealegre, que lo sustituyó en el poder cuando él se fue, y era su cuñado. Todas esas familias poderosas metidas en la política estaban emparentados familiarmente. ¿Y cómo se hace una lectura de un libro que es histórico, de una novela histórica en estos tiempos? Menos del 50% de la población dice leer un libro al año. Bueno, y a propósito de los muchachos, vos escribiste también una novela dirigida a adolescentes. Sí. Creo que con la intención también de despertar ese deseo por la lectura, que al final hablamos sobre el deseo siempre, Sí, ¿verdad? sí, Si no claro. deseamos leer, no vamos a leer. Si nos obligan a leer, vamos a odiar leer en algún momento, ¿verdad? Sí, yo creo que en los programas oficiales se comete el error de poner a los muchachos a leer cosas que no son propias para su edad. No puedes poner a los estudiantes de 15, de 14 años a leer un libro que es para adultos. En realidad, o sea, que está imbuido de los problemas y de las vivencias de personas adultas. Eso es un error. Bueno, esta historia es la historia del tesoro que supuestamente está enterrado en la isla del Coco. Pero es una historia de unos muchachos que accidentalmente se encuentran un mapa, empiezan a investigar y se obsesionan con la idea y terminan yendo a la isla con un profesor. Creo que es una historia simpática porque yo en ese periodo tenía un hijo adolescente, que estaba en secundaria. Entonces, tomé mucho de mi experiencia con él para crear los personajes que intervienen en la novela. Además, yo le tengo mucho cariño porque esa historia yo la empecé a escribir con él. Entonces, digamos, la novela nace de esa relación tan bonita con mi hijo, ¿verdad? Que incluso yo le dediqué la novela a él porque me parecía que había sido inspirador en ese proceso. Bueno, y esa es mi última novela. Estoy pensando en la escritura también como la proliferación de escritores que hay, emergentes, que están abordando la novela, el cuento, la poesía desde muy distintos lugares, y creo que eso es como signos de nuestros tiempos, ¿no? Sí, yo coincido plenamente con vos. Hay una proliferación impresionante, produciendo obras muy interesantes, de un alto nivel, digamos, en cuanto al estilo, en cuanto al manejo del idioma. Lenguaje, género. Lenguaje, el manejo de la estructura, de las historias. Digamos, hay gente que se ha preparado mejor para escribir y eso es muy, muy prometedor.